¿Qué tal a todos los amigos del lado B? Estamos con Agustín Fernández. Vamos a hablar de este libro tan entrañable, Madre de Corazón Atómico. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con Pues, vosotros. pues de entrada el nombre, ¿verdad? El nombre es lo primero que llama la atención cuando uno toma tu novela. Y obviamente vamos a dar a Pink Floyd, ¿no? Claro. Y sobre todo también este juego, ¿no? De la portada, que podemos ver muy semejante. Tú hablas de la La de la portada. Bueno, es que portada. es importante en el Ajá. libro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad traigo a Pink Floyd al caso por la portada, Ujú. no por la música. Sí, no, por la portada. Y bueno, un poco también bueno, hay que decir que este libro eso habla sobre tu padre, ¿no? La memoria, todo el recorrido que haces histórico sobre la vida de tu padre, eh, cuando él estuvo en Norteamérica, tú estuviste también ahí, entonces hay muchas conexiones con él, el asunto de las vacas, ¿no? Él viene a Estados Unidos a llevar, digamos, un cargamento de vacas a España, ¿no? En avión. En un avión, y cuentas la anécdota de cuando él, entre muchas otras anécdotas que cuentas de tu padre, cómo él viaja con estas vacas con un piloto y llegan y cambian de pilotos, en fin, debió ser pues mágico convivir con tu padre. Mucho en ese sentido, ¿no? Era una persona muy especial, muy creativa, muy seria en su trabajo también. Es algo que, bueno, que forma parte de la educación que luego transmite a los hijos, ¿no? Que son cosas que no te das cuenta hasta que pasan muchos años, ¿no? Y luego también una forma de narrarme las cosas como si estuviera viendo la cara B del mundo. Es decir, como digo en el libro, él nunca me contó un cuento para niños, hizo algo mucho mejor, que es contarme la realidad, pero como si fuera algo mágico también, pero sin mentir. Por eso la portada del disco de Pink Floyd, ¿no? El Claro. cual, como era veterinario, se fijó en la portada, que es como sabes, es la fotografía de una vaca, y a él no le importaba nada a Pink Floyd, lo que le importaba era esa cubierta, y me contó cómo era la vaca técnicamente como veterinario, ¿no? Sí. De qué raza era, qué pasto comía, qué biología tenía, pero me lo contó de una manera que yo era pequeño y me parecía un cuento fascinante. Y eso es muy, muy importante, porque con los años me di cuenta de que, como digo en el libro, es una enseñanza algo así como que a la realidad no hace falta sumarle fantasía, porque si sabes ver la realidad con ciertos ojos ya tienes suficiente fantasía. Claro. ¿Cómo es escribir este libro acerca de la figura de tu padre? Es decir, obviamente gran parte está en la memoria, ¿no? En los recuerdos, eh, pero a veces los recuerdos, tú sabes, pueden engañarnos, ¿no? Casi siempre. Exacto, pueden tal vez hacernos creer cosas que no pasaron, en fin. ¿Cómo fue ese proceso de crear, escribir este libro acerca de la memoria de tu padre? Bueno, pues por eso mismo que acabas de comentar y por más cosas que puedo comentar ahora, fue un proceso muy largo. Fue un proceso de 12 años para escribir un libro de 200 y pocas páginas, ¿no? Hice muchos borradores, no sabía cómo abordarlo. Hay que pensar que la muerte de un ser querido, y especialmente de un padre o de una madre, bueno, pues solo se mueren una vez, solo tenemos un padre y una madre, ¿no? Y entonces es algo inédito. Bueno, toda muerte es inédita, o sea, para la muerte nadie está preparado nunca, para la muerte de los demás. Y la muerte siempre nos coge por sorpresa, eso en general. Sí, claro. Fíjate que es muy curioso, es lo que más se repite en el planeta Tierra, porque nos vamos a morir todos los días, nos estamos muriendo, y es a lo que nunca no terminamos de acostumbrarnos, ¿no? La muerte siempre nos da un susto cuando llega, siempre nos conmueve. Bueno, pues si es además un ser querido, mucho, mucho más. ¿Qué ocurre? Que cuando muere mi padre, yo inmediatamente me doy cuenta de que en realidad la muerte no existe, en el sentido de que el muerto resucita de algún modo en tu cabeza, porque se pone en marcha un proceso muy misterioso por el cual el muerto empieza a recomponerse en tu cabeza de otra manera,
Y es como una resurrección. Y yo me lo tomé así, como la última enseñanza de él, algo así como si él me dijera, mira hijo, yo muero, pero para que veas que resucito en tu cabeza y para que veas que la muerte no existe. Pero llegar a esta conclusión me llevó mucho tiempo, sobre todo ponerla en un papel y eso imbricado en la historia de la vida de mi padre y mi vida con él. No fue fácil. No, claro que no. Pero el libro creo que ha quedado un libro que se lee, me dicen que se lee muy bien, Sí, sí. se lee bien, pero que tiene una gran profundidad, que es lo que yo quería. ¿No? Sí. No hacer algo pesado, ¿no? Y ni por supuesto algo lacrimógeno. Es un libro que canta a la vida, canta Sí. al futuro, Sí, sí, sí. no es un libro que canta a la muerte como algo con un sentimiento trágico de la vida, para nada. Sí. Ahora bien, tú vas hasta su niñez, ¿no? Hablas de su etapa de niño, lo que obviamente lo fue marcando para convertirse después en la persona que fue. Pero a lo que voy es a esto, obviamente hablas también de sus últimos días, de lo doloroso que fue para ti. Por ejemplo, estos Zooms que hacías con él, ¿no? Sí. Donde pues él ya estaba muy afectado, ya tenía, habla también de su accidente cuando él se cae, y cómo eso pues aceleró un poco el proceso. Es decir, esta parte muy, muy dolorosa, y que creo que conecta con todos, porque dices, todos, como dices tú, todos tenemos un padre, tenemos una madre. Y bueno, yo también mi padre ya murió, entonces entiendo muy bien esta parte que tú mencionas. ¿Cómo fue escribir, sobre todo acerca de sus últimos días, en donde ya los vemos, pues, ya no a sus máximas facultades, digamos? Eso es todavía aún más difícil, porque primero es algo que está muy reciente cuando empiezas a escribir, porque son sus últimos días. Como sabes, escribir de algo que es muy reciente es peligroso porque no encuentras el tono, tiendes a confundir lo superfluo con lo verdaderamente importante. Solo cuando pasa el tiempo es cuando ves lo que era importante de esos últimos días. Entonces, en realidad fue esa la parte que más me costó. No la parte en la que hablo de la niñez de mi padre o sus peripecias en la Guerra Civil Española o, bueno, cosas antiguas. Eso es más fácil hacerlo. Pero esos últimos días es muy difícil porque, como tú habrás visto, además en cada página hay muchas historias para hacer. De ahí otra novela. Entonces, y así empecé, escribiendo un libro que era caleidoscópico, gigante, de historias dentro de historias, pero luego pensé, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer algo más seco, más directo, porque ese otro tipo de historias más caleidoscópicas ya la hago en otras novelas, ya lo he hecho en toda mi literatura. Quería hacer algo más seco, que hablara más de la muerte de una forma cruda y no tanto ficcional, aunque la forma es de ficción, la forma es como si fuera una novela, una todo novela. lo que cuento es verídico. Bueno, pues esos últimos días fue lo más difícil de reconstruir, porque tú mismo estás confuso, no sabes lo que pasó. Son momentos en los que estás noqueado, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues tuvo que pasar tiempo para verlo con distancia, ¿no? Ahora, hablando de una línea de... Perdón, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí puedo. Sí, claro, claro. No, y hablando de esos últimos días, hay un momento que cuento en el libro que para mí es un detonante, que es cuando un año antes de morirse mi padre ya no me reconoce. Sí. Y claro, eso es un momento que para mí fue definitivo, que es la idea de que yo estaba preparado para asumir la degradación física de alguien, pero no la degradación cognitiva o mental. Para mí ese día me parecía como si el decorado del mundo te lo hubieran cambiado, como si hubiera sido un teatro que bajan el telón, suben el telón, cuando tu padre no te reconoce, porque aparece la gran pregunta, que es la pregunta que yo creo que de algún modo intenta el libro contestar, sin que lo haya conseguido probablemente, que es ¿quién hay ahí? Sí. Claro, porque cuando ya tu padre o tu madre no te reconoce, dices, pero ¿quién hay ahí dentro? Porque son sus ojos, es su expresión, es su misma voz, es todo, pero ves que no está. Eso es un momento para mí vertiginoso. Fue un momento vertiginoso, es como si a tus pies se abriera un abismo.
o te dijeran todo lo que has vivido era mentira. Eso es quizá el momento en el que un año antes de morirse él, yo empiezo a pensar que yo tendría que escribir sobre eso, sobre todo para poder comprenderlo. El detonante, digamos. El detonante. Sí, sí. Sí, sí, cuando haces esa pregunta me pareció muy existencial el momento, ¿no? Muy filosófico, en fin. Lo que quería preguntarte, bueno, como escritor todo el tiempo estás tomando decisiones, ¿no? A la hora de escribir un libro. Y bueno, como acabamos o como nos acabas de comentar, decidiste escribir sobre estos últimos días de tu padre, pero vas y vienes, ¿no? Entre el presente, entre el pasado y entre el muy, muy pasado. ¿Por qué tomaste esta decisión en vez tal vez de algo más lineal, ¿no? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque que entronca con lo que he comentado antes. Otro de los motivos por los cuales tardé 12 años en escribirlo es porque no quería hacer un tono documental, es decir, no quería narrar unos hechos cronológicamente, así, sin más. Quería darle una factura o un cincelado novelístico, con técnicas de ficción, pero contando escenas verídicas. Por eso voy de un lado a otro en el tiempo, porque eso es muy típico de las ficciones, ¿no? Dividir el tiempo y hacer ritornelos, loops. Y bueno, fue por eso, porque lo que no quería era hacer como si dijéramos un documental de la vida de mi padre. Sí, sí. Quería hacer otra cosa. Y bueno, por ese motivo fui intercalando. Y luego también porque algunas partes salieron así porque era lo que yo iba recordando. Una cosa me llevaba al pasado. Porque claro, tú cuando piensas algo del presente, siempre hay algo que te lleva al pasado, un recuerdo. Sí. Y tú puedes decidir en ese momento no contar ese pasado o no, o continuar contando la historia cronológicamente. Yo prefería ir al pasado para luego volver, lo veía más dinámico. Sí, y bueno, lo otro que también me surgía mientras leía el libro era, justo hace un rato lo mencionaste, el decidir hacer una versión novelada, en tal vez hacer un ensayo, tal vez hacer una crónica. Esta otra decisión me parece también fundamental. Me gustaría que me hablaras de esa decisión. Pues es que es una pregunta que no sé contestar, si te soy sincero. ¿Por qué hice Bueno, porque también para mí me suponía un reto, a lo mejor, ¿no? Y pensaba que hacer algo en modo crónica o en modo documental no suponía un reto para mí como escritor, ¿no? Entonces, bueno, tomé esa decisión, que bueno, que tomar esa decisión es mucho decir, porque tampoco es que fuera muy pensado, más que nada se me impuso, ¿no? Se me impuso y bueno, salió así. La verdad es que es una pregunta que no sé muy bien cómo responder. Sí, sí. Ahora, ¿qué te da, por ejemplo, y adentrándonos un poco más, hacer esta decisión no sé si llamarle ficción novelada, no sé si es lo correcto? Podemos decir eso. ¿Qué te da, por ejemplo, este formato? Bueno, me da algo, por ejemplo, que primero jugar con los tiempos, jugar con los espacios de una forma más plástica y más libre. Y por otro lado, introducir algún elemento introducir, como digamos, elementos de misterio, cosas que no se resuelven y que esperas a resolverlas más adelante o que dejas que el lector la resuelva por sí mismo. Ese tipo de cuestiones en un ensayo o en un documental no quedan tan bien, porque parece que estás ocultando información. Claro. Sin embargo, ese juego la novela lo admite y me apetecía hacer eso, no sé, me parecía también un acto creativo para mí mismo, ¿no? Sí, sí. Obviamente aparece también tu madre, ¿no? Y sobre todo en los últimos momentos, que es algo que conforme vamos creciendo, bueno, pues nuestros padres, nuestras madres,
van perdiendo ciertas capacidades, ¿no? Narras tú el momento de cuando tu padre tiene este accidente y cae. Tu hermana estaba ahí, pero mencionas que si tal vez no estuviera tu hermana, tu madre no hubiera podido resolver eso Claro. por sí mismo. Y eso nos lleva también a esta fragilidad que tenemos como seres humanos, el hecho de ver a nuestros padres crecer y envejecer. Uf, claro, eso muy duro. Hay un momento, hay que pensar algo que yo creo que en el libro lo comento, que es la idea de que cuando alguien tiene un hijo y está cuidando a un bebé, bueno, y a un niño, son cuidados para un futuro, son cuidados para un Sí, proyecto de futuro, sí. son cuidados que estás invirtiendo en la vida, vamos a decirlo Sí, sí, así, ¿no? sí, sí, sí. Una apuesta al futuro, Hay una digamos. apuesta al futuro. Cuando tú tienes que cuidar a tu padre, a tu madre, a una persona, son cuidados para la muerte, es cuidar para alguien que se va a morir. Y eso invierte el signo totalmente de la ecuación, invierte la alegría, que es cuidar, invierte el sufrimiento que supone, invierte muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuidar a un padre, a una madre que para la muerte, porque sabes que se va a morir, siempre es amargo y siempre bueno, es enfrentarte a la vida en toda su dimensión, prácticamente también, ¿no? O otra forma de enfrentarte a la vida en toda su dimensión. Y bueno, eso son cosas que hay que pasarlas, no se pueden explicar en realidad, hay que vivirlo para saber lo que es. Claro, y no se pueden evitar. Ahora bien, también hay que decirlo y también recalcarlo, no es un libro para nada sombrío, No. es Incluso hay un, cosas divertidas. sí, es un libro muy colorido, de mucha diversidad de escenarios, porque estás en Norteamérica, estás en España, estás en diferentes situaciones, entonces digo, todo lo que rodea el libro también lo viste, y lo viste de muchos colores, porque así es la vida, ¿no? De claroscuros. Claro, claro. O sea, además yo bueno, es que ya el libro empieza diciendo lo que comenté antes, la muerte no existe, ya está. Entonces ya dejémonos de penas, dejémonos de llorar, dejémonos de... Y bueno, y es realidad, para mí mi padre no ha muerto, sigue en mi cabeza. Y mi madre, que se murió el año pasado, con 100 años de edad, que por cierto me quedé muy contento que por lo menos llegó a tiempo a ver el libro editado, pero Claro. se murió un mes más tarde y le dio mucha alegría verlo. Eh, bueno, y quería decir, y mi madre igual, sigue en mi cabeza viviendo. O sea, es un libro optimista y es un libro que Sí. canta a la vida. Ujú. Habla de dos personas, pero sobre todo de mi padre, una persona de una mentalidad muy moderna, muy del siglo XX, de una creencia, tener una fe en el ser humano. Y bueno, creo que es bonito leerlo y que da mucha vitalidad a las personas que lo han leído. Claro, sí. em, Dice por ahí una frase, ¿no? Cuenta tu historia y contarás el mundo, ¿no? Justo. ¿No? En la historia, en cada uno, si sabemos contar nuestra historia, está concentrada la historia de todo el mundo. Porque desde nuestra historia particular, pero hay cosas que son universales, ¿no? Claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, Agustín, y aprovechándote que estás aquí, quisiera hablar de música contigo. Claro. Obviamente me gustaría que me comentaras de tus proyectos musicales, pero quisiera hacerte una pregunta y es, ¿tú recuerdas las primeras veces que escuchaste música? ¿Dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que escuchaste? Cuando era pequeño, Sí, sí. no sé, pues sería en mi casa con los discos de mis hermanas mayores, pues a lo mejor Atom Heart Mother, Madre de Corazón Atómico de Pink Floyd, o no, o Canción Protesta, que se llamaba en aquella época, hablamos de los años, principios de los 70, porque yo nací en 1967, ¿no? Yo qué sé, los discos de Paco Ibáñez, o cosas así, supongo, ¿no? Y tengo esa... Bueno, y el pop de los 60 también que había en aquella, que aún funcionaba, los Beatles, son ese tipo de cuestiones de aquella época, de la música que se oía en finales de los 60, principios de los 70, ¿no?
que no es propiamente la música de mi época, porque yo me hice adolescente en los años 80. Claro. Entonces yo soy más del punk, de otro tipo de música ruidista, que también me encanta toda la música de los 60 y 70, pero no es mi generación, propiamente. Mi generación es más The Clash o Joy Division o no sé, los Sex Pistols o en España otros muchos, ¿no?, que había, ¿no?, en la época, o el neorromanticismo o luego The Smiths. En fin, es otra época, pero la música ha estado en mi vida y sigue estando. Mira, ahora estamos aquí, acabo de bajar de la habitación del hotel. ¿Sabes qué estaba haciendo ahora, antes de bajar? ¿Qué cosa? Componiendo una canción. Mira, justo ahora. en serio. Para un proyecto que tengo con mi esposa, que se llama Revinientes. Claro, lo escuché. Y estábamos ya con el cuarto disco y entonces me traje la computadora y estaba haciendo unas bases y dije, uy, que se viene la entrevista. Que viene la entrevista. Bueno, la segunda pregunta era eso, o sea, ya cuando tú empezaste a escuchar música, bueno, pues ya nos dijiste, escuchabas The Clash, escuchabas toda esta onda, el post-punk, ¿no? Sí, el post-punk, eso es. Sí, sí. ¿Fuiste de conciertos en aquella época? ¿Ibas a conciertos? Sí, claro, ¿Vas claro a conciertos? Bueno, fui a muchos conciertos, claro que sí, como todos, y ahora ya voy a menos. La música en directo, esto daría para una entrevista entera y otra entrevista y apasionante, que es qué significa la música en directo y qué significa la música grabada, ¿no? Hoy día me interesa más, fíjate, la música grabada que en directo. Okay. Y sigo yendo a conciertos, ¿eh? ¿Sí? Hay conciertos que me interesan y voy. Pero no es como antes, que ibas a casi todos y con una pasión desmedida, ¿no? Hoy voy a conciertos muy contados. Sin embargo, me apasiona la composición y me apasiona la escucha atenta, ¿no? Grabada, o a mí me gusta componer. Okay. O no me gusta tocar en directo, me gusta la composición y la grabación. Okay. Y háblanos ahora también un poco de tus proyectos musicales, sobre todo de Revinientes y de Frida Laponia. Bueno, Frida Laponia es desde el 2012, ¿no? Claro, es antiguo, desde el 2012 fue un proyecto apasionante que hice con un músico que es increíble, uno de los mejores músicos que conozco, que es Juan Feliu, que además somos amigos, que él tenía un grupo ya, que era Bacabou, que fue uno de los mejores grupos para mí que hubo en España en el cambio de siglo. Luego el grupo se disolvió y él y yo hicimos Frida Laponia, que fue un proyecto experimental, precioso, que está en Spotify, se puede escuchar, que nos proponíamos hacer una canción al día y grabarla. Y salieron unas canciones además muy complejas y no son canciones fáciles para nada, para estar hechas en un día. Claro. Y en realidad hay un libro que más o menos acompaña, que es una novela que se llama Limbo, que está en Alfaguara, que edité en Alfaguara en aquella época, que habla, una parte habla un poco de ese proceso de grabación de Frida Laponia. Okay. ¿Y Revinientes? Revinientes es algo totalmente diferente, es un proyecto que tengo con mi mujer, muy distintos. Doméstico, lo grabamos todo en casa, cuando nos va apeteciendo, escuchamos algo, mira esto, no sé qué, lo vamos tocando, lo vamos componiendo, y en realidad es para no tocar nunca en directo, y la idea, por resumirla, es como, entre comillas, dos monjes pero del siglo XXI, que componen en su cueva, que en este caso es su casa, y emiten al mundo en las redes, en las plataformas que tenemos. Tenemos una web y en SoundCloud. Etcétera, ¿no? Y es esa idea de composición y de emisión, y bueno, son nuestro mundo particular, a veces es más místico, otras veces es más experimental, otras veces es más rockero, otras veces es más punky, otras veces depende, hay que oírlo, pero invito a los radioyentes a que escuchen Revinientes. Revinientes. ¿Qué estás escuchando ahora? ¿Qué proyecto te ha llamado la atención? Pues no, ahora estoy escuchando cosas más bien que había escuchado hacía tiempo y que estoy revisando porque me apetecía. Pues por ejemplo, los discos de Nick Cave, que sobre todo los del
los del principios del 2000 que me apasionan, pero también los últimos. O por ejemplo, hay un grupo que me apasiona que se llama Low, Low, norteamericanos, que tienen muchos años. Pues ahora estoy revisando toda su discografía. Bueno, no sé, estoy más que descubrir cosas, estoy ya en una fase de revisar, pero bueno, ahora en este verano me compré el último disco de Stereolab, que es Okay. un grupo que me parece fascinante. Sí, sí. No sé, intento estar al tanto de la música, pero bueno, ya no es como antes, ¿no? Ahora uno ya Claro. se va tranquilizando un Bueno, poco. para todo hay etapas, Sí, ¿no? por supuesto. Ya para terminar, Agustín, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a Madre de Corazón Atómico? Bueno, pues invito diciendo que es un libro apasionante, un libro que ha cambiado la vida, según han dicho, a mucha gente, o percepción de ciertas cosas de la vida, y es un libro que les va a hacer sentir, yo creo que, cuestiones que las van a considerar bonitas e importantes. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.